El siguiente expositor es el señor Michel Thiollier. Él es consultor y conferencista experto de la Escuela Nacional de Administración de Francia. Cuenta con una maestría de la Universidad de Lyon en estudios americanos y literatura inglesa. Se ha desempeñado como miembro de la Comisión para la Regulación de la Energía de Francia. Ha sido asimismo vicepresidente del Consejo de Reguladores de la Energía Europea. Ha sido presidente del MERREG, Asociación de Reguladores de la Energía de los Países Mediterráneos, y ha desarrollado sus investigaciones y presentaciones en temas relacionados a la regulación de la energía en Francia, Europa y los países mediterráneos, así como en desarrollo regional, estudio de relación entre las autoridades locales y el Estado. Ha elaborado el diseño de una estrategia para una ciudad y/o autoridad local y la investigación reconstrucción después de un desastre natural o industrial, entre otros. El señor Michel Thiollier tiene a su cargo la exposición denominada Energía en Francia y en la Unión Europea. Invitamos pues al señor Thiollier, por favor, a quien recibimos con fuertes aplausos. Good afternoon. Buenas tardes. Thank you very much for Muchas gracias inviting me por and, invitarme on behalf y of the a nombre French Energy Regulation Authority, I would la like Autoridad de Regulación de to be Energía grateful francesa for quisiera your invitation agradecerles and por also su for the perfect invitación organization. y por la It's excelente my first time organización. Es mi in, primera vez Peru. It's my en first Perú, time in es mi Latin primera America. vez en Even Latinoamérica if, también, I aún participated to cuando some he meetings participado en between, algunas Latin reuniones American entre regulators los and reguladores European regulators in latinoamericanos Madrid, y europeos through en Madrid RIAE and para I had to do this RIAE trip to you y because, bueno, he tenido que hacer este I love viaje, he your querido venir aquí literature. porque me encanta su You literatura. mentioned I Como han started in my professional mencionado, life with yo English literature, empecé mi but vida also your profesional literature estudiando literatura wonderful. inglesa, pero la And your country literatura seems also latinoamericana to y be peruana es excelente también. very Y su interesting. país And what es is muy interesting interesante is that también. through Lo que es energy, we interesante es discover la a lot energía of countries que a that we have través seen today. de la cual hemos descubierto muchas actividades en diferentes países. What I would like Entonces, to lo que do yo is quisiera make hacer a hoy día presentation es with some hacer una charts presentación that we've con seen many algunos charts cuadros. today. Hemos visto muchos So what I cuadros hoy día. suggest is maybe Así que highlighting a few things voy a subrayar which are solamente algunas special cosas que to son Europe especiales or para to the French Europa case, o para el and caso not to go de into too Francia. many No voy a entrar en details except muchos if you have some detalles, questions, excepto and si if I may tuvieran answer some preguntas questions. y This si morning puedo you had responderlas. a Esta presentation mañana by Professor hemos escuchado Massa una from presentación Barcelona, del Spain, profesor Massa de and he Barcelona introduced y él you habló to the sobre European field. el campo So I europeo. will not repeat Entonces, no what voy he a said repetir lo because que él ya ha he did dicho it very well, porque lo hizo muy bien, except again if you have some questions excepto on si the es que tienen European field. preguntas sobre I just remember that experiencia en Europa. once the French president tried to explain Voy a the tratar de European explicar institutions también to President las Obama, instituciones and after some time he had to give europeas. up. Because if Y las he it sounded presentado too también al presidente complicated, Obama, it's true, pero it is complicated. después de un rato se aburrió porque But sí yet son un we poco are complicadas. reaching Sin embargo, vamos things. a hacer algunas Through cosas the European hoy Union en la tarde a and través de through la Unión regulation in the Europea European Union. y las regulaciones en In la a way, Unión Europea. when we En look, un cierto modo, ahead, cuando vemos hacia adelante, talked cuando about roadmaps, hablamos sobre 2050 hojas de roadmaps, ruta para el and all 2050. this started Todo maybe esto in the empezó 1950s, en los just años after the Second World 50, War. justo después de So la Segunda what Guerra we're Mundial. talking about is Entonces, the de lo que scope estamos of one hablando es century, with many plazo de un transitions, many siglo turning con muchas points in transiciones, our muchos puntos societies, de in quiebre en our nuestras different sociedades, countries, but en also, nuestros of diferentes course, países, pero in también energy. And what hablamos we're de facing energía. ¿Y qué es today lo que is enfrentamos not hoy día? less important No es as menos our importante predecessors had to face de lo que after the nuestros Second World War. predecesores tuvieron que So enfrentar it seems después de la that time Segunda is Guerra Mundial. accelerating, Entonces, which is a el good tiempo thing está for acelerando, some cosa que es algo muy bueno in our societies, para but also nuestras sociedades, difficulty pero también to representa adapt to the dificultades para acceleration of adaptarnos a la time when we aceleración need del to tiempo invest cuando necesitamos on invertir long-term scope. en proyectos Also, de largo plazo. the world También seems to el be mundo shrinking. se está As I encogiendo. sometimes say,
still takes 9 months to make a baby. Todavía se necesitan 9 meses para que crezca un bebé en el vientre de su madre, pero igual el tiempo se está acelerando y tenemos que adaptarnos cada vez más rápidamente a una situación en la que estamos en la economía y en la energía, en el sector de la energía en particular. ¿Qué cosas es lo que hacemos como reguladores? Nuevamente, yo sé que estoy hablando a colegas suyos en su país y en Latinoamérica que están muy informados sobre las diferentes actitudes de los reguladores hacia el mercado. Lo que voy a hacer es, lo que hacemos es tal vez traer más transparencia, más visibilidad al mercado para que las inversiones puedan hacerse de manera más segura de parte de los inversionistas que tienen que justamente invertir a largo plazo y hacer inversiones muy fuertes para infraestructuras en particular. Pero nosotros hemos aprendido como reguladores también sobre la solidaridad que tenemos con los intercambios, como el que estamos haciendo ustedes ahora. Y a través de estos diferentes intercambios, a través de estos puntos de referencia, podemos ver que podemos identificar algunas dificultades y tal vez encontrar soluciones, mejores soluciones, si trabajamos juntos en lugar de trabajar individualmente. Y no nos olvidemos tampoco que trabajamos para las personas, para nuestros ciudadanos, que también son contribuyentes, que son consumidores, y tratamos de empoderarlos, de darles las necesidades o los elementos necesarios para resolver sus problemas de energía. Y cuando muchos de ellos tienen dificultades para encontrar el dinero para pagar sus facturas de gas o de electricidad. Entonces, todo esto empezó en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando empezó en Europa, fue la energía que fue fundamental para la creación de un nuevo mercado. El carbón y el acero fueron los primeros recursos de energía que se identificaron por parte de los estados en esa época. Y probablemente no fue fácil pensar en empezar una nueva Europa, un nuevo continente, después de una guerra que había durado por más guerras que habían durado más de 70-80 años, porque todas las generaciones europeas habían experimentado una guerra. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial se decide construir un nuevo continente basado en energía, en el carbón y en el acero. Entonces, probablemente fue un gran salto para nuestra economía y para el proceso de paz en Europa. Luego, cuando consideramos qué sucedió en el campo de la energía, tal vez sea sorprendente que hasta el 2009 el Tratado de Lisboa no se mencionaba la energía como tal en las políticas europeas, sino que fue mencionada de manera indirecta a través de vías alternativas. Por ejemplo, cuando se hablaba de competencia, la Unión Europea estaba muy preocupada con la competencia en el mercado, pero no tanto en el sector de la energía. Lo mismo pasaba con los mercados internos, con la protección del ambiente, y tuvimos que esperar hasta el 2009 para que en el Tratado de Lisboa la energía fuera considerada como un elemento clave de la construcción de Europa, como uno de los principios, basado en el principio de solidaridad entre los Estados miembros, 28 Estados miembros de Europa. Uno, como saben, nos va a dejar dentro de poco debido al Brexit, pero con 28 Estados miembros decidimos concentrarnos en la energía como una herramienta principal para la construcción de la economía y la estructura social en Europa. Entonces, la energía también se volvió un activo muy importante para el problema del clima. Por primera vez hubo un vínculo entre la energía y el clima para encontrar soluciones y para cumplir con los objetivos que se habían decidido entre los Estados miembros europeos. Los líderes europeos se reunieron en el 2007 y se creó una legislación en el 2009 para que tanto la energía como el clima estén vinculados hacia economías más seguras y un ambiente mejor en Europa. Ellos acordaron una hoja de ruta para el 2030, la acordaron hace 2 años en el 2014, también
esta hoja de ruta, que es la hoja de ruta del 2050, que se ha discutido a nivel regulador, a nivel de los Estados miembros, a nivel del Parlamento. Este mapa tiene que ver con la eficiencia de la energía, las energías renovables, la energía nuclear, la captura y el almacenamiento del carbón y también probablemente el almacenamiento futuro de la energía. Hoy en la mañana leí un documento europeo que estaba preocupado con el almacenamiento de la energía porque tiene ciertamente un impacto en las redes. Entonces, esto está al centro, digamos, de las políticas europeas actuales. Cuando vemos esta estrategia del 2015, la estrategia europea de la energía, los Estados miembros han enfatizado la diversidad de los recursos. Este es un principio de solidaridad. Por ejemplo, es algo que hemos hablado con mi colega español. Nosotros tenemos una frontera entre Francia y España que es difícil de atravesar porque está hecha de montañas, y ustedes lo saben porque las tienen aquí en su país. Por supuesto, si queremos armonizar nuestra distribución de gas y electricidad, tenemos que construir infraestructuras muy pesadas, muy grandes entre los dos países. Y eso es un principio de solidaridad. La seguridad también se basa en las infraestructuras y la Unión Europea decidió hacer proyectos de interés común. Estos proyectos son una lista de proyectos y corredores comunes de gas y electricidad en toda Europa para que todos los países de Europa puedan estar interconectados. Y, por ejemplo, pueden obtener gas de diferente origen en cualquier lugar en el que vivan en Europa. Esto es una inversión muy grande para el futuro y es la primera vez que la Unión Europea ha decidido hacer esta lista junto con los reguladores, esta lista de infraestructuras que se deben construir para que la solidaridad y las infraestructuras y, por lo tanto, la seguridad de la distribución esté asegurada en el futuro. También quiere decir que el mercado mismo tiene que cambiar y evolucionar. No tenemos barreras de entrada y el mercado, que por la primera vez en la historia no se basa en fronteras naturales o nacionales, ahora tenemos mercados y lugares de mercado que no están considerados como fronteras nacionales o naturales, sino que pueden estar en cualquier lugar de Europa. Este es el nuevo continente europeo que se está desarrollando a través de estos diferentes puntos. En cuanto a Francia, el 2015 ha sido un año decisivo para el gobierno. Decidió una nueva ley y esta nueva ley ha decidido sobre, en la base de algunos principios europeos, ha decidido ir un poquito más allá en algunos campos. Por ejemplo, para la emisión de gases de efecto invernadero, han decidido que va a ser menos 40% para el 2030, a diferencia de la base de 1990, y luego los combustibles fósiles van a disminuir en 30%, la generación de electricidad va a incrementar en 40% y la energía nuclear o la producción nuclear en Francia debería basarse en 50% y no 75% como es hoy día para el año 2025, que es bastante optimista, pero ha sido una decisión del gobierno que tomó en el 2015. No voy a entrar en muchos detalles sobre la importancia del sector energético en Francia en comparación con Europa. Simplemente voy a mencionar que algunas veces estamos por encima del promedio y otras veces por debajo del promedio en el campo europeo. Si están interesados en esto, pueden buscar o pueden observar el cuadro con detalle. Pero esto es un buen activo de la construcción europea. Quiere decir que cada país se compara con los demás y todos estamos convergiendo a objetivos que han sido establecidos. Esto quiere decir que cada país, cada Estado miembro tiene que adaptarse o adaptar sus propias políticas para que pueda lograr y cumplir los objetivos que han sido identificados por la Unión Europea.
En cuanto a la mezcla de energía, como ustedes saben, Francia se ha basado mucho, o la producción de electricidad se ha basado mucho en la producción nuclear. Fue una decisión que data de los años 60, en una época en que el gobierno francés se dio cuenta que no teníamos recursos naturales y si queríamos construir una nueva economía, especialmente una nueva industria, teníamos que confiar en un nuevo tipo de energía y este fue el desarrollo de la energía nuclear. Entonces ahora tenemos en Francia una participación menor de combustibles fósiles, una participación mayor de energía nuclear, más que el promedio de los diferentes países europeos y dependemos mucho, 100% en la importación de productos derivados del petróleo y del gas. Esto quiere decir que solamente dependemos en nuestra producción nuclear, nuestra producción renovable e hidroproducción, que también puede considerarse como una energía renovable sin emisión de CO2. Al mismo tiempo, el gas ha aumentado su participación en 3%, los combustibles sólidos se han reducido en la misma proporción. Entonces, con esta mezcla o esta distribución de energía, nosotros ahora tenemos una participación, como pueden ver, de renovables que representa 87.7%, aumentado en 23%, que era el objetivo para el 2020. El señor Massa habló esta mañana sobre los 2020 con menos emisiones, o 20% menos emisiones de gases de invernadero y un aumento del 20% de energías renovables. Nosotros vamos a generar un 23% de energías renovables para el 2020. Y si vemos este diagrama, este cuadro, podemos ver las diferencias entre los diferentes tipos de renovables. Esto tiene un costo, por esto es que no fue tan popular en Francia, porque los franceses estaban acostumbrados a tener electricidad barata debido a la producción nuclear y con la llegada de las nuevas energías renovables o la energía renovable, esto quería decir más inversión y esto implicaba tarifas más altas para los consumidores. Entonces, fue un tema bastante grande para todos los gobiernos, ya sea de derecha o de izquierda, el decidir el subsidio de estas energías renovables cuando sabemos que significa mayores tarifas para los consumidores. El año pasado, toda la electricidad basada en carbón se cerró, ya no hay más producción de carbón en Francia para usos eléctricos. Mientras tanto, estamos construyendo nuevas estructuras, como les dije antes. Esto significa tener solidaridad entre los Estados miembros. Una de las últimas infraestructuras que ha sido inaugurada hace 2 años se hizo entre Francia y España con un túnel de 65 kilómetros, una mega estructura de electricidad que tomó 20 años entre la toma de decisiones y la finalización, digamos, de esta infraestructura, de la construcción de esta infraestructura. Si vemos el mercado interno y el mercado minorista en Francia, los precios de la electricidad están por debajo del promedio de la Unión Europea. Los precios del gas están más o menos lo mismo que el promedio en la Unión Europea, pero los pequeños consumidores están muy apegados a las compañías electricidades, la Electricité de France, que es la compañía del Estado que fue construida después de la Segunda Guerra Mundial, y las personas están muy apegadas a esta compañía. Solamente 10% de los consumidores han elegido una compañía privada, aunque pueda ser más barata, más económica, no confían. Incluso en mi familia yo tengo que explicarles que pueden elegir, porque el mercado está abierto y pueden elegir ADF o pueden elegir otra compañía, pero no quieren y realmente no confían en el mercado por el momento. Probablemente esto cambiará en el futuro, pero hasta ahora este es el caso de la electricidad, menos el caso del gas. 17%
23% de los consumidores ya han elegido otra compañía diferente a la compañía principal, pero aún es un porcentaje bajo y no está cambiando muy rápidamente. Es diferente para las compañías grandes o medianas. Los precios regulados fueron abandonados el año pasado y ahora se han utilizado para elegir los mejores intereses para ellos. Tal vez voy a hablar un poco sobre los consumidores vulnerables. Cuando yo era alcalde en mi ciudad, en Saint-Étienne, cerca de Lyon, hicimos un estudio sobre 30 familias pobres durante un año, con su consentimiento, por supuesto, y examinamos la manera en que vivían como gente pobre, cómo veían la energía, cuál era su comportamiento con la energía. Era interesante ver cómo la gente pobre permanece mucho tiempo en su casa, y si están en su casa tienen que calentar sus departamentos más que la persona promedio, tienen que encender las luces más que la gente promedio, y una gran proporción de ellos nunca abrían las ventanas o las cortinas durante el día, entonces estaban recluidos en sus departamentos con las luces prendidas todo el día y con el calentamiento encendido, lo que quiere decir que sus facturas de gas y de electricidad eran bastante altas. Entonces, cuando consideramos esta posición, entonces tenemos que trabajar en el aspecto de viviendas, porque es parte del problema y de la solución. Hay que crear aislamiento e insulación de los departamentos o de bloques de departamentos y de viviendas populares, y también trabajar en tarifas especiales para los consumidores pobres, para las personas que tienen problemas con sus facturas. Entonces, esto es lo que se ha hecho hasta ahora. Algunas personas estaban pensando en facturas y en servicios que pueden ayudar a las personas a hacerlos vivir con una mejor vida y con tarifas no tan altas. Entonces, hay 4 millones de personas que viven bajo el umbral de pobreza y tienen tarifas especiales, o que incluso no tienen que pagar por la electricidad o por el gas. Para la eficiencia de la energía comparada con el objetivo de la Unión Europea o los objetivos de la Unión Europea, Francia va a cumplir con el desafío para el año 2020, incluso si es que ha sido un proceso muy largo y hay mucho por hacer aún. Pero, por ejemplo, nosotros por el momento trabajamos mucho con los reguladores y hay un despliegue de medidores inteligentes. 30 millones de medidores inteligentes han sido decididos o establecidos para cada consumidor. Esto empezó el año pasado y van a ser desplegados para el 2021 o para el 2022. Y el DSO principal ha empezado a desplegar 30 millones que cuestan un total de 5 billones de euros. De esta manera, los consumidores pueden manejar su consumo y pueden ver qué tipo de eficiencia logran de acuerdo al consumo que tengan. Yo no sé aquí, pero en Francia uno paga su recibo cada 2 o 3 meses, lo que no te da una idea clara de cuánto has consumido o qué cosa es lo que has hecho con tu consumo y en dónde puedes mejorar tu consumo. Pero con estos smart meters o medidores inteligentes va a ser mucho más fácil para las familias saber en dónde pueden hacer esfuerzos, en dónde pueden hacer cambios, digamos, para reducir el recibo de gas o de luz. Las acciones climáticas, las energías renovables van a lograr su objetivo para el año 2020, menos 23% de renovables. Es
18-19% actualmente, y en 4 años deberíamos estar en un nivel de 23%. Y también, si consideramos las diferentes innovaciones, investigaciones que hemos tenido que hacer, el gobierno francés ha decidido colocar mucho dinero público en investigación e innovación, que nos coloca por encima de los Estados Unidos o Corea en este campo. Las patentes también para la energía son importantes. Hay mucha investigación, mucha innovación que se está haciendo, pero estamos un poco atrasados con respecto a otros países. Entonces necesitamos un nuevo impulso sobre investigación e innovación en CO2, en movilidad también, y en autos eléctricos. El problema con esto es de dónde viene la electricidad. Es muy bonito en Francia hablar sobre autos eléctricos. Si los autos eléctricos son movidos por electricidad producida sin CO2, esto es algo bueno. Si no, si es carbón o petróleo fósil, el resultado no es el mismo. Entonces, hay movilidad, hay almacenamiento de energía, también hay captura de carbón y almacenamiento de carbón, que están al centro de estas innovaciones e investigaciones que se están realizando. Unas cuantas palabras sobre la comisión, en donde yo trabajé por 5 años hasta el año pasado. Como sabemos, como pueden ver, fue creada en el año 2000, así como todas las autoridades de regulación en Europa, y es una entidad independiente. Algunas veces en Europa esto está financiado por tarifas o por impuestos sobre el transporte. En Francia cuentan con el presupuesto del Estado, lo que es una limitación a nuestra independencia, pero debo admitir que todos los gobiernos han aceptado esta entidad o autoridad independiente. Es una junta de 6 personas. El presidente es asignado por el presidente de la República. Los comisionados son designados por el gobierno también. Y un comisionado es designado por el presidente de la Asamblea Nacional. Yo fui asignado por el presidente del Senado, que también asigna a otro de los comisionadores. Hay una junta de comisionados que son 124 personas, ingenieros, economistas que trabajan para el regulador, y también hay un comité para la resolución de disputas, que también es, o de controversias, que es independiente del gobierno y de la autoridad reguladora también. Entonces, para los miembros como para los reguladores, nosotros no podemos aceptar no se nos permite recibir instrucciones del gobierno o de compañías privadas. Luego, tratamos de ser lo más transparentes posibles para hacer auditorías de compañías que trabajan en el campo de la energía. Nosotros tenemos completa autonomía en el uso del presupuesto anual, y tenemos que reportar o informar al Parlamento y al gobierno al mes, una vez al año, y por supuesto podemos realizar audiencias cuando sea necesario. Algo que sería interesante para ustedes es esta historia de los últimos 20 años en el campo europeo con respecto a las regulaciones. Las primeras directivas de electricidad se dieron en 1996, luego la primera directiva sobre el gas. Las directivas, como ustedes saben, son políticas desarrolladas por la Unión Europea. Sucedió un poquito después, en 1998, y la primera asociación de reguladores europeos empezó en el Consejo de Reguladores de Energía Europeos, el CER, con la que hemos tenido reuniones en Latinoamérica y en Europa en el campo de la regulación. CER da opiniones, da consejos a la Unión Europea antes
let's say, in what we call comitology process, del proceso de comitología, antes de entrar en el proceso de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo y todas las instituciones. Entonces, la Comisión Europea nos pide dar nuestras opiniones, trabajamos, nos reunimos una vez al mes para reunirnos con diferentes comités. Yo estuve involucrado en el Comité Internacional, trabajando con diferentes colegas europeos y junto con otros colegas extranjeros. Y luego llegó la nueva institución que se llama ACER, que es la Agencia de la Comisión Europea. Entonces, la Agencia de la Comisión Europea empezó hace 2 años. Es la entidad en el campo de energía, está basada en Ljubljana, en Eslovenia. Entonces, antes teníamos una asamblea de reguladores y también una asamblea nacional de reguladores junto con la Comisión Europea en ACER. Y esto nos ha ayudado a tener una buena conexión entre los reguladores y la Comisión Europea. No, ellos no dependen de nosotros, nosotros no dependemos de ellos, pero muchas veces encontramos soluciones armonizadas entre ambos. Lo que, en mi experiencia, parece bastante tecnocrático. Como les dije, es difícil entender, es una gran institución, bueno, son 28 países, entonces tiene que ser a veces complicado, pero de cierta manera la regulación era simple, era más simple que las instituciones, porque nosotros hablamos el mismo idioma, tenemos los mismos objetivos, nos sentimos de la misma manera con respecto a qué cosas tenemos que hacer en el campo de la energía, en cuanto a inversiones, infraestructuras, consumidores, todos los diferentes campos de la energía pueden ser organizados juntos. Entonces, de cierta manera, yo cuando estaba en estas reuniones no veía diferencias entre los diferentes países. Éramos colegas trabajando juntos y en cualquier país donde trabajábamos funcionaba bien, en mi opinión. Entonces, ¿qué cosa es lo que hacemos como reguladores? Lo mismo que otros reguladores en diferentes partes del mundo. Establecemos las condiciones de acceso, el funcionamiento y el desarrollo adecuado de las redes, asegurar la independencia de los operadores de las redes, que es la base de la regulación. Luego, desarrollar la competencia justa. Y otra cosa interesante es que hay una nueva regulación que se llama REMIT. La Unión Europea decidió una nueva regulación para la integridad y la transparencia del mercado, lo que quiere decir que cada regulador en cada Estado miembro tiene que controlar el mercado, ver que el mercado esté abierto, ver que el mercado esté funcionando bien, que no haya ninguna medida mala tomada en el mercado. Y cuando vemos algo, podemos preguntarle o pedirle a otros reguladores o nuestros vecinos y podemos trabajar con ACER, con la Agencia Europea. Hace 2 años, 3 años en febrero, un día muy frío en Europa, hubo un pico en los precios, un pico muy alto en los mercados, y este pico no era normal. No era normal en todo caso, y sucedió en Francia, pero también en Italia y en España. Y junto con nuestros colegas suizos, Europa necesitaba mucha energía y los precios subieron abruptamente. Nosotros temíamos que había una manipulación del mercado, porque al mismo tiempo Rusia había decidido su posición sobre el gas. Entonces nosotros auditamos diferentes compañías, pero al final no tomamos ninguna medida. Trabajamos juntos con los italianos, los españoles y junto con la Comisión Europea a través de ACER, y al final decidimos que no había manipulación del mercado. Simplemente
había una alta demanda y esta alta demanda había colocado las tarifas muy altas. Pero fue una buena experiencia para ver si es que hay un problema en el mercado, cómo podemos trabajar juntos y cómo podemos trabajar de manera transparente entre países vecinos. Y esto es algo que ha sucedido regular, que sucede como una cosa normal ahora. Nosotros trabajamos con nuestros vecinos, Suiza, Alemania, Benelux, España. Entonces, esta es una nueva manera de tratar con el mercado. No es algo fácil de hacer. Cada regulador tiene que trabajar mucho para reclutar personas para hacer esto y tiene que organizarse a nivel europeo también, lo que no es algo fácil de hacer, pero aún se está dando, se está haciendo y le está yendo muy bien. Entonces, a través de este REMIT, nosotros monitoreamos el mercado de gas y electricidad. Algunas instituciones con las que trabajamos, CER, como les dije, el Consejo de Energía, de Reguladores de Energía Europeos, el presidente, que ha sido presidente por varios años, es un regulador británico, Lord Dartmoor, que es un presidente que no está saliendo de la compañía, es presidente todavía de CER. Luego MEDREG. MEDREG es una institución que me gusta mucho. Yo fui presidente de esta institución por 2 años. Es una asociación de 21 estados del Mediterráneo. Todo el Mediterráneo está involucrado y la idea aquí de esta hoja de ruta es tener un mercado común de energía en el Mediterráneo, que es difícil porque tenemos diferentes historias, diferentes culturas, diferentes economías. Entonces, tenemos la frontera también europea entre Estados miembros, pero también tenemos los Balcanes al este de Europa, o al este del Mediterráneo, perdón, Turquía, la Autoridad Palestina, Israel, Egipto, y también al sur del Mediterráneo con Libia. Tenemos algunos representantes ahí. Desafortunadamente, debido a la guerra en ese país, han dejado de trabajar con nosotros. Y también tenemos Marruecos, Algeria. No todos los países en esta región tienen reguladores independientes, pero tratamos de que todos los países acepten tener un regulador. Es el caso en Algeria, pero no es el caso en Marruecos o en Túnez, por ejemplo. El gobierno ha aceptado, sin embargo, las nuevas leyes que deben ser aprobadas ahora en Marruecos y en Túnez lo más pronto posible. Y también vamos a tener reguladores en esos países. Una vez que yo hablo con las personas responsables de inversión en el Mediterráneo, me han confirmado que si es que hubiera un regulador en el país, entonces van a invertir en ese país. Esto quiere decir regulaciones seguras, visibilidad, y también quiere decir el tipo de seguridad en el mercado que necesitamos. Entonces, están invirtiendo mucho en Jordania también, porque hay un muy buen regulador en Jordania y se sienten seguros cuando invierten en ese país. ACER, ya les he contado el papel de ACER, y tenemos otras instituciones, como podemos ver aquí en el mapa. No estamos en todos lados al mismo tiempo, no somos las Naciones Unidas, pero aún así hay cosas interesantes alrededor de Europa. Ya les he contado sobre MEDREG en el Mediterráneo, pero este es MEDREG con los diferentes países. Yo he sido presidente hasta hace 2 años y ahora es Egipto quien está presidiendo MEDREG. Es una vez el turno de Europa y otra vez el turno del sur del Mediterráneo. Empezó en Italia con los reguladores italianos que empezaron MEDREG en el 2006, y después de eso fue el turno de Algeria, Francia y ahora Egipto, es decir, para la presidencia de la asociación. Y esto es apoyado por la Comisión Europea, que por supuesto ha buscado este interés común del mercado común en el Mediterráneo.
con infraestructuras y corredores que se pueden construir y que se pueden invertir en el Mediterráneo. Algo que puede ser interesante para ustedes también es la frontera de Europa. Hay diferentes instituciones ahí, la comunidad de energía. Nuevamente tiene el mismo papel, es decir, consiste en tener las mismas reglas regulatorias entre Europa y sus vecinos. Algunas veces es un poquito difícil con Rusia. Rusia no siempre acepta, pero algunos de sus vecinos sí tienen reglas que son bastante similares a las reglas europeas. Aún así, estos países necesitan, yo tengo reuniones con algunos de estos países como Ucrania o Bielorrusia, Azerbaiyán, y me doy cuenta que estos países realmente quieren trabajar con Europa porque son regiones dependientes en políticas de energía. Entonces, estas son algunas de las cosas que yo quería contarles hoy día, pero seguramente ustedes ya sabían mucho de esto. Muchísimas gracias. Bien, el agradecimiento pues al señor Michel Thiollier. Vamos a hacerle algunas preguntas que nos han hecho llegar. Bien, la primera consulta dice así: el reto de reducir el porcentaje de energía nuclear en la matriz energética de Francia de 75 a 50%, ¿en cuánto tiempo prevén lograrlo? Para ser franco, no tengo idea. No tengo idea porque por razones políticas, la derecha y la izquierda están divididas en este tema. Pero recientemente el presidente Hollande ha decidido que, en la campaña que sería 50% para el 2025, pero a medida que pasa el tiempo, hay más problemas técnicos y financieros. Por ejemplo, cuesta mucho cerrar una planta nuclear. Y por supuesto, hay que reemplazar esa energía con una nueva energía. Cuando se consideran todos estos elementos, solo una planta nuclear será cerrada en el este de Francia. Esta es una decisión que ya se ha tomado. Y mientras tanto, el gobierno ha decidido extender la vida de las otras plantas nucleares, que tiene 40 años, va a ser extendida a 50 años. En Estados Unidos normalmente es de 60 años, así que todos los técnicos, las diferentes instituciones creen que 50 años será bastante factible, siempre y cuando se hagan inversiones, por supuesto, en el mantenimiento y en la extensión de la vida de estas diferentes plantas nucleares. En realidad, hay 19 plantas nucleares, 58 reactores, así que sería muy difícil llegar a esta meta para el 2025. Mi opinión personal es que probablemente el gobierno en el futuro intentará incrementar la participación de las renovables y al hacerlo, probablemente al mismo tiempo trate de cerrar algunas pocas plantas nucleares. Por supuesto, fue un gran shock. Después de Fukushima hubo muchos debates sobre la seguridad de las plantas nucleares de todo el mundo. Así que la decisión tomada por Francia en aquel momento rechazaría tener plantas nucleares de bajo costo. Así que todo se hace por la seguridad, lo cual tiene un precio, por supuesto. Pero también, mientras esto dure, Francia prohíbe la producción de gas a partir de gas de esquisto. Está prohibido extraer gas de esquisto en Francia. Significa que nuestro único recurso posible son las energías renovables. Por ello, decirle francamente, no tengo una idea si llegaremos y cuándo llegaremos, pero no creo que sea para el 2025. Bien, muchas gracias. Vamos a una segunda y última pregunta. Dice, respecto a los reguladores independientes, ¿qué condiciones deben cumplirse en los países latinoamericanos para que se ponga en práctica?
Realmente yo no puedo darles lecciones a ustedes porque sé que ustedes ya están haciendo mucho. Eso es lo que he visto cuando he participado en algunas reuniones en Madrid. Mi preocupación principal sería la misma que ocurre en el Mediterráneo. Lo primero probablemente sea tener un regulador independiente, seguro y confiable y transparente. Esto no ocurre en el Mediterráneo, pero si ustedes... Quizás los gobiernos son los que deben aceptar los reguladores. Yo a veces no entiendo por qué los gobiernos quieren hacer todo en el tema de la energía, especialmente las tarifas. Debería esto liberarse para que haya un regulador independiente y que haga el trabajo por los gobiernos de forma segura y transparente. Lo mismo ocurre cuando se empodera a los consumidores. Los consumidores pueden presionar a los gobiernos para tener más poder en relación a la energía. Pero yo no les puedo enseñar qué hacer porque estoy seguro que ustedes muy bien lo saben. Thank you very much, señor Tiollier. Muchísimas gracias por su exposición. Lo despedimos con fuertes palmas. ¿Sí? Thank you very much. I'm just sorry I don't speak Spanish. I will try to do my best for next time. But there's something I've learned aside the forum is Picto. So maybe it will be good for Spanish next time. Muy bien, muchas gracias.